siglo XXI es el periodo donde el calentamiento global ha sido el desafío más grande que el humano se ha enfrentado. Según el informe de evaluación de la Conferencia Intergubernamental sobre el Cambio Climático, las actividades humanas son uno de los factores más significativos que afectan al sistema climático. La relación personas-demanda de energía produce CO2 resultante que domina las emisiones totales de gases de efecto invernadero. La clave para aliviar el efecto invernadero global es reducir las emisiones de dióxido de carbono. Se creó el protocolo de Kioto con el fin de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no han tenido unos resultados positivos. Se ha generado un comercio de carbono entre países para reducir las emisiones de dióxido de carbono. China es el país con mayor emisión de dióxido de carbono en el mundo, lo cual se ha comprometido en reducir las emisiones implementando estrategias con el fin de calcular y pronosticar la futura intensidad de carbono. Durante este artículo se sugieren prácticas que China promueva para mitigar las emisiones de dióxido de carbono y alcanzar el pico de emisiones de dióxido de carbono tan pronto sea posible. Se utilizaron dos modelos, el modelo IPAT para el cálculo de emisiones de dióxido de carbono y el modelo GRIS para pronosticar la intensidad futura de carbono para el 2030. Bueno, revisión de la literatura. Entonces el autor lo que hace en esta parte es revisar literatura sobre las emisiones de CO2, principalmente en China, y lo que busca es tratar de generar una relación de las emisiones de CO2 con la economía y cómo se está desarrollando la economía, en este caso pues sería en China. Y pues según los archivos que él ha encontrado, es que la economía se está desarrollando pues rápidamente, mientras las emisiones de CO2 también están aumentando de manera exponencial, o sea, también muy rápido. Y los recursos naturales se van destruyendo y disminuyendo año tras año a través de pues las emisiones de CO2 que son emitidas por industrias para generar desarrollo en la economía. En esta parte lo que realiza el autor es una revisión de la literatura de artículos publicados en los cuales se ha demostrado una relación entre el crecimiento de emisiones de CO2 junto con el desarrollo de la industria. Entonces, estos países son China, Estados Unidos, Italia, Suecia, México, Egipto, Corea, Francia, Malasia, Turquía y Pakistán. Nos dice que también en los últimos años se han dedicado muchos análisis a la asociación entre las emisiones de CO2 y cuáles son las causas. Se demostró que el consumo de energía sí tiene que ver con las emisiones de CO2, pero todo depende de la cantidad de energía que se usa. Pero para el caso del crecimiento económico no se encuentra una relación significativa con las emisiones de CO2. Acá el autor nos plantea el modelo IPAT para solucionar el problema de emisiones de CO2 en China, ya que ha sido ampliamente utilizado en el cálculo de emisiones de carbono. Lo que hacen en este modelo es la implementación de un modelo LMDI para determinar los factores que tienen grandes efectos en el CO2 pues en China. Los resultados muestran que la producción económica, la energía, la estructura y la escala de la población son los motores más importantes para el aumento de las emisiones de CO2 en este país. Principalmente pues la producción económica y la energía están relacionados nuevamente con la cantidad que se les da, la cantidad de uso. Al integrar ya el método IPAT con el modelo LMDI, lo que se busca es calcular el aporte de la tecnología que genera la ingeniería en la reducción de las emisiones de los contaminantes en China. Pues está comprobado que los ambientes pueden ser mejorados mediante promociones de tecnologías a través de las buenas prácticas de la ingeniería y por medio del modelo IPAT se aplica ampliamente el análisis de los escenarios de emisiones de carbono y las rutas más óptimas para la reducción de estas, ya que se puede determinar los factores principales que impulsan las emisiones de CO2 a través de la industria.
En la actualidad, el modelo IPAT es ampliamente aceptado para estimar la cantidad de emisiones de carbono y en el extranjero. El modelo IPAT también se llama identidad de Kaya en la evaluación de la economía baja en carbono. Se descomponen las emisiones de carbono en el producto de 4 diferentes factores, los cuales son población, PIB per cápita, la intensidad energética del PIB y la intensidad del carbono de la energía. El modelo gris se deriva de la teoría de sistema gris, que se propone por Deng en el año 1982. El sistema de gris es un sistema de transición entre el blanco y el sistema de cuadro negro. Es de color blanco si toda información que se conoce, de lo contrario es negro. Por desgracia, tanto en blanco y negro están idealizadas situaciones de los siglos que en estos siglos rara vez se producen en asuntos del mundo real. Situación entre ellas se define como gris, para desarrollar un modelo IPAT mejorado para calcular la intensidad de carbono y emplear un modelo gris para obtener los valores de pronóstico para el año 2030. En la actualidad, el modelo IPAT. Cuando hablamos del modelo IPAT mejorado, hace referencia a la siguiente fórmula, en donde CI representa el total de emisiones de CO2 en unidades de millones de toneladas. MC es el coeficiente de conversión entre dióxido de carbono y carbono, que se calcula de acuerdo con el valor de Moore, es decir, 44 dividido 12. La constante FI denota el coeficiente de emisión de carbono de la energía. Esta está dada en unidades de toneladas de carbón sobre toneladas de carbón estándar. La constante EI se refiere al consumo de energía y está dada en la unidad de millones de toneladas de carbón estándar. OXI es la tasa de oxidación de carbono de la energía y está dada en unidades de porcentaje. Y el PIB es el Producto Interno Bruto y está dado en unidades de 1.000 millones de yuanes. El modelo IPAT se mejora añadiéndole 2 nuevos factores, los cuales acabé de mencionar, que es MC y la variable OXI, que son importantes y esenciales para un cálculo preciso de las emisiones de CO2 y la intensidad de carbono, ya que esas se centran principalmente en la realización de CO2. Es necesario sumar el coeficiente de conversión entre dióxido de carbono y carbono para calcular con precisión las emisiones de CO2. Cuando hablamos del modelo IPAT, el modelo gris se basa en el establecimiento de la ecuación diferencial con una pequeña cantidad de datos y de información incompleta. Es ampliamente utilizado para dar una predicción difusa del futuro o desarrollo de las cosas. Hay un montón de factores conocidos y desconocidos con relaciones complicadas entre ellos que podrían conducir a